nuevamente en el presente video tutorial. Les doy la bienvenida y veremos en este video tutorial algunos aspectos introductorios sobre la utilización de los comandos disponibles en la opción de análisis estadístico. De análisis estadístico simple, porque también hay una carpeta de análisis estadístico avanzado. Pues bien, comenzaremos con la apertura de nuestra base de datos, en este caso Brote with Cilia, la encuesta de casos que se encuentra dentro de él. Y habíamos visto la opción de listar, donde nos permite visualizar la total de la información contenida en nuestra base de datos. Habíamos visto que con la opción asterisco se listará o se visualizará la totalidad de las variables existentes dentro del registro, pero también podemos seleccionar, utilizar un comando condicional. Ábreme todas excepto, y comenzamos a identificar las variables que no nos interesa que se visualicen. ¿Cómo lo hacemos? Pues ubicándolas dentro del desplegable de variables y seleccionándolas. Una vez introducidas, damos a OK y veremos que solamente se visualizarán todas aquellas variables excepto las que han sido seleccionadas. Esto nos puede ayudar muchas veces para visualizar únicamente y específicamente las variables que son de nuestro interés. Pues bien, cerramos. El siguiente comando es el de frecuencias. ¿Con quién utilizar este comando? Pues si ustedes se acuerdan, en la segunda sesión caracterizamos las variables en variables cualitativas y variables cuantitativas. Dentro de las cualitativas estaban las nominales y ordinales, y en las cuantitativas, pues decíamos, nos interesan sobre todo las de razón, las de orden y de razón, ¿no? O continuas y discretas. La verdad es que todas las numéricas pues se analizan básicamente con los mismos comandos. Las de frecuencia las utilizaremos sobre todo para las variables de tipo cualitativo, ordinales y nominales. Entonces, veamos por ejemplo una variable de tipo cualitativo, tipo nominal, será la variable sexo. Si seleccionamos la variable sexo en frecuencia y le damos a OK, lo que tendremos es una tabla para la distribución de la frecuencia de cada uno de los valores incluidos en la categoría de esta variable, que es sexo. Entonces, al darle el comando frecuencia a sexo, veremos que en nuestra base de datos existe un total de 47 registros que corresponden al sexo masculino y 41 registros que corresponden a personas del sexo, a casos del sexo femenino. ¿A qué otras variables podríamos aplicarse entonces un análisis de frecuencia, teniendo en cuenta que la requerimos únicamente de este tipo de análisis para aquellas variables donde tenemos categorías generadas, ya sean nominales u ordinales? ¿La podemos aplicar a edad? Pues no creo que sea conveniente. ¿Por qué? Veámoslo. En este caso tenemos capturada la variable edad como una variable cuantitativa continua. Entonces, el problema es que generará un registro para cada uno de las edades capturadas dentro de nuestra base de datos. En este caso, por ejemplo, 3 años, hay 2 registros capturados. Para 4, 7 y 9, para 4 años hay un registro capturado, hay 2 coincidencias para la edad de 7 años y así de forma consecutiva. Veamos que esta disposición es poco práctica para variables cuantitativas continuas. Entonces, para ello podemos utilizar mejor el comando de medias. ¿Qué es lo que nos permite el comando de medias para variables como edad? Generar estadística de resumen y dispersión sobre variables cuantitativas continuas. En este caso nos da el total de observaciones, que son 88, la suma del total de valores para esta variable,
Y eso nos sirve porque si a la suma la dividimos entre 88, veremos que nos da este valor mediano, de media, que son 27,39 años. Es decir, hay una edad promedio de 27 años para la totalidad de personas registradas dentro de esta base de datos. Tenemos también el dato de la varianza y la desviación estándar. ¿Qué otra información nos genera? Valor mínimo y el valor máximo, o sea, cuál es la edad mínima registrada y el valor máximo de edad. El valor de la moda, y de la misma manera esto nos sirve como datos de dispersión. Tenemos valor mínimo, valor máximo, la moda, tenemos la mediana, que si ustedes recuerdan, la mediana corresponde al percentil 50, y tenemos también el primer cuartil y el tercer cuartil. La mediana corresponderá al segundo cuartil. Por tanto, tenemos información resumen de estimaciones puntuales y de dispersión para las variables cuantitativas continuas. Si vemos esta variable de estas medianas, también las podemos, en el caso de la edad, pedirle que nos hagan el análisis estratificados por alguna variable. En este caso nos puede interesar hacerlo por sexo. Damos OK. Y tendremos ya varios valores de interés. El análisis de la media de la edad o de valores de resumen para la edad para la población total, y la tendremos también dividida por sexo. En este caso tendríamos que la edad media de los hombres de 28, mientras que la de las mujeres de 26. La edad mínima observada de hombres es 3 y la máxima de 25. La mínima en mujeres de 3 y la máxima de 75. Perdón, 85 para varones, 75 para mujeres. Y así los mismos parámetros, los mismos estimadores descritos anteriormente, los tendremos ahora disponibles para comparar por sexo. En los análisis de frecuencia, de igual manera, podríamos tener también una descripción de la variable solicitada estratificada por otra variable de interés. En este caso, probablemente lo que nos puede interesar estratificado es la relación por manzana y la distribución de casos por manzana según sexo. Damos OK. Y veremos acá, tendremos construida una tabla donde están las manzanas por numeral asignado y las frecuencias. Primero para hombres y luego, ven acá, para mujeres. En este caso hubiera sido interesante haber generado de forma inicial un análisis de frecuencia específico solamente para la variable manzana, donde pudiéramos identificar la distribución de frecuencia de casos por cada una de ellas. Posteriormente podríamos hacer la de distribución por sexo para cotejar los resultados. Pues bien, otra de las opciones de análisis es la generación de tablas. Tablas, como sale en esta figura que está en la parte media, nos permite generar matrices de tablas de 2×2 o 3×2, o en función también de la cantidad de categorías que vengan disponibles dentro de cada uno de los tipos de las variables. Por ejemplo, nos puede interesar para la variable, digamos, en este caso de exposición sexo, y la presencia o no, por ejemplo, de sintomatología como ictericia según sexo. Vemos que
acá tendríamos la variable de exposición o la variable de interés explicativa, y acá sería la variable de respuesta o la variable de efecto o el daño, siempre, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, aquí viene el ejemplo como variable de exposición agua, y como variable que está relacionada a exposición, y como variable de efecto la enfermedad. Ok, damos OK. Y vemos que nos genera una tabla por sexo, la presencia o no de ictericia. En este caso todos ellos presentaron ictericia, no hay diferencia, pero habrá otras variables. Por ejemplo, veámoslo para sexo y para la variable diarrea, a ver si hubieron diferencias significativas entre una u otra. Pues ahora sí, tendremos a la izquierda la variable de exposición, sexo, hombre, mujeres y hombres, y a la derecha la sintomatología, si presentaron o no presentaron diarrea. Tenemos que de las 41 mujeres registradas, 12 presentaron diarrea, y de los 88 hombres, 22 la presentaron. Tendríamos información relacionada a la fila, si ustedes ven la sumatoria aquí da al 100% de las mujeres, y lo que nos dice es el 29% de las mujeres presentaron sintomatología de diarrea, mientras en las filas de los hombres el 21% de los hombres presentaron sintomatología de diarrea. Pues bien, hasta esto lo relacionado a las tablas, que es para cruzar información sobre variables categóricas en tablas de 2×2 al menos. Puede ser 3×2, 3×3, etc. Esto en función de la cantidad de categorías que traigan. Por debajo de las tablas vende algunas la disposición de algunos resultados producto del análisis simple. Veremos que nos calcula algunos parámetros como odds y odds ratio relacionados a riesgo, riesgo relativo, diferencia de riesgo, y vienen las estimaciones de chi cuadrado para estas estimaciones. En los próximos capítulos veremos cómo utilizar estos resultados que se disponen en estas tablas de 2×2. Nos interesa posteriormente ver las opciones de gráfico, y esto lo haremos en el próximo video tutorial.